Hola a todos, queridos seguidores de escándalos de series turcas. ¿Cómo están hoy? Ojalá estén llenos de energía y buen ánimo, porque lo que les traigo es de esos relatos que nos recuerdan porque amamos escuchar historias de amor que parecen salidas de una novela. Gracias por volver a este espacio que construimos juntos, un rincón donde celebramos emociones, momentos inolvidables y, por supuesto, a nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Prepárense para sonreír, suspirar y quizá, sentir un cosquilleo en el corazón, porque hoy venimos con una historia que brilla por su calidez, su sensibilidad y ese toque de magia que solo el amor auténtico puede crear. Si disfrutan ver a dos personas irradiando felicidad y dedicación, quédense, porque lo que van a escuchar les tocará fibras profundas. La pareja protagonista de esta dulce travesía es una que ha encendido titulares y encariñado a miles de fanáticos. Gökberk YLDRM y Cemre Arda. Dos artistas talentosos, carismáticos y cercanos, que han demostrado en pantalla una química que se siente y fuera de ella, un vínculo que inspira. Hoy vamos a contarles ese gesto especial que Gökberk tuvo con Cemre, un detalle que no solo enamoró a su compañera de vida, sino que también encandiló a todo el que se enteró. Lo que van a escuchar se propagó como un susurro luminoso por redes sociales, portales de entretenimiento y grupos de fans, porque no fue un gesto cualquiera, fue un acto de amor pensado con cuidado, con intención y con una ternura que se recuerda. Antes de sumergirnos, un recordatorio de corazón: si todavía no forman parte de esta comunidad, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita. Es gratis, nos ayuda enormemente y así no se perderán nada de lo que estamos preparando. Aquí su apoyo es el motor que nos empuja a traerles lo mejor, siempre con cariño y respeto. Ahora sí, vamos al centro de esta historia. Todos sabemos quiénes son Gökberk y Cemre por sus papeles que nos han tenido pegados a la pantalla, regalándonos tardes de romance, drama y momentos que se quedan en la memoria. Su química es innegable. Ese lenguaje de miradas, esas sonrisas que parecen decir más de lo que se pronuncia. Pero lo que no siempre se ve, porque no depende de focos ni alfombras rojas, es la manera en que sostienen y alimentan su relación lejos de los reflectores. Ahí, donde la fama no dicta el guión, lo que habla es la sinceridad. El título lo dice todo: Gökberk YLDRM sorprende a Cemre Arda. El gesto que encantó a todos. Y no es exageración. Es una de esas acciones que, cuando salen a la luz, nos recuerdan que el romance no ha pasado de moda, y que hay actos que valen por 1000 palabras. Gökberk, conocido por su serenidad, su elegancia al moverse en el mundo público y esa calma que transmite incluso en entrevistas, decidió demostrar que el amor se puede escribir con detalles que perduran, con experiencias hechas a medida del corazón de quien amas. A veces, cuando pensamos en parejas célebres, imaginamos una vida hecha de luces, eventos y declaraciones rimbombantes. Y sí, eso existe. Pero el amor que construye, ese que se fortalece con el tiempo, suele apoyarse en lo sutil, escuchar de verdad, observar lo que no se dice e intuir las nostalgias y las ilusiones. La historia de hoy nace de uno de esos instantes especiales para Cemre. Tal vez un aniversario marcado en el alma, un logro personal que la hacía mirar atrás con orgullo, o quizá un día en que la melancolía se asomó con discreción. No hubo palabras grandilocuentes, hubo sensibilidad. Gökberk lo notó. No necesitó que se lo pidieran, bastó una señal tenue para entender que latía en el fondo. En lugar de elegir lo predecible, un ramo espléndido, una cena en un restaurante reluciente, Gökberk fue más allá. Decidió buscar algo que tuviera el poder de transportar a Cemre a esos recuerdos que la hacen sonreír con los ojos, algo que tocara su memoria de una forma única. Y lo encontró. Lo que siguió fue una planificación minuciosa, de esas que revelan paciencia, cariño y un sentido casi detectivesco del detalle. Pasos precisos, llamadas discretas, complicidades bien armadas. Todo sin prisa, pero sin pausa, para crear un momento irrepetible. Imaginen el día. Cemre, inmersa en compromisos, quizá saliendo de un ensayo o de una jornada de rodaje, recibe una invitación inesperada. Un mensaje breve, un guiño que no desvela demasiado, una pista que la conduce a un lugar que no figuraba en su agenda. Al llegar, la sorpresa: no había lujo ostentoso ni objetos deslumbrantes. Lo que se elevó ante ella fue un recuerdo hecho presente, una escena cuidadosamente recreada para hablarle a lo más íntimo de su historia. No se trataba de comprar algo costoso.
Se trataba de revivir un instante con significado. Dicen, y aquí los rumores coincidieron con las miradas emocionadas de quienes fueron testigos, que Gökberk recreó un momento clave en su relación, aquel primer encuentro que los desarmó con nervios y risas, o tal vez un lugar que ya era importante para Cemre mucho antes de conocerse. Pudo ser esa esquina de la ciudad donde la luz de la tarde les regaló su primera foto espontánea, o un sitio del que ella hablaba con brillo en los ojos, como un destino soñado de la infancia. Incluso se comenta que hubo detalles tomados de una escena que Cemre había descrito alguna vez casi en susurros, como un refugio ideal dibujado con palabras. La clave estuvo en la personalización. No era una sorpresa genérica, era una sorpresa para ella, solo para ella. Desde la decoración hasta la música, todo estaba pensado para contar su propio relato, melodías que algún día sonaron en sus auriculares mientras caminaba sin ser reconocida, flores que olían a una tarde particular, colores que evocaban una foto guardada con cariño. Y entre los asistentes discretos, poca gente la justa. Había personas que significaban algo en ese recuerdo, o que simplemente aportaban una presencia amable, como si el pasado y el presente hubieran decidido darse la mano por una vez. La reacción de Cemre fue un poema. Primero, incredulidad, esa pregunta muda de ¿cómo es posible? Después, emoción pura, ojos que se humedecen, una sonrisa que no sabe esconderse, un abrazo que dice gracias sin hablar. Era evidente que se sentía vista, comprendida, cuidada. Ese es el tipo de amor que deja huella. El que te reconoce en tus silencios y te devuelve aquello que ni tú sabías cómo pedir. Más allá del romanticismo evidente, lo que se desprendió de este gesto fue una lección de empatía. Amar no es adivinar por capricho, es prestar atención, notar los matices, detenerse en lo que importa para el otro. Gökberk no solo le regaló a Cemre una experiencia hermosa, le entregó un mensaje. Te escucho, te entiendo, aprecio lo que te hace ser tú y quiero celebrarlo contigo. Eso fortalece un lazo de una forma que ninguna declaración altisonante logra por sí sola. Y claro, cuando algo así se sabe, las redes no tardan en estallar. Las publicaciones se llenaron de comentarios de admiración y ternura. Qué romántico, así se demuestra el amor de verdad, Gökberk es el novio perfecto, Cemre se merece ese tipo de detalles, más gestos como este por favor. La conversación se expandió. Algunos compartieron sus propias historias, otros confesaron que les gustaría planear algo similar, y no faltaron quienes simplemente dijeron que ver estas cosas les devolvía la fe en el amor en tiempos de prisa y distracción. Porque sí, vivimos en una época vertiginosa, donde lo inmediato a veces pesa más que lo significativo. Pero escenas como esta nos recuerdan que lo auténtico no necesita gritar, basta con una atención genuina, una intención clara y el deseo sincero de hacer feliz al otro. Gökberk eligió el camino de la delicadeza y le salió hermoso. Su gesto no fue ostentoso, fue honesto. Y eso, al final del día, es lo que se atesora. No faltaron los detalles que, vistos en conjunto, contaron una historia redonda. La iluminación tenue que hacía brillar los recuerdos sin encandilarlos, la canción que sonó justo cuando era necesario, ese objeto pequeño y significativo que apareció en el momento exacto, como si hubiese estado esperando a ser encontrado. La presencia de una mano amiga que supo retirarse a tiempo para dejar que los protagonistas vivieran su instante. Todo fluía con naturalidad, como si el tiempo se hubiese puesto de acuerdo para encajar. Cemre, conmovida, dijo más con sus gestos que con sus palabras. Y Gökberk, fiel a su estilo, no buscó robarse los focos, solo acompañó, sostuvo, sonrió. A veces el romance no es una alfombra de pétalos, sino un te escuché cuando lo contaste y no lo olvidé. A veces la épica está en lo íntimo. Este episodio nos deja una enseñanza valiosa: el amor no necesita complicarse para ser grande. Necesita presencia, memoria, intención. Es fácil prometer, más difícil es demostrar con hechos cotidianos. Lo que vivieron Gökberk y Cemre esa jornada fue un recordatorio de que la grandeza se encuentra en lo particular, en lo que no se repite. Y tal vez por eso nos conmovió tanto, porque habla de algo que todos deseamos, ser comprendidos tal cual somos. Quienes estuvieron cerca cuentan que al final, hubo un brindis sencillo y una caminata sin prisa, como si lo mejor, tras la sorpresa, fuera simplemente estar juntos. Sin cámaras invasivas, sin discursos interminables. Solo ellos reconociéndose, celebrando ese secreto compartido que es amar y ser amado de regreso.
En días como este vale la pena mirar alrededor y preguntarnos qué pequeños gestos podríamos tener con quienes queremos. No hace falta reproducir una escena entera. Alcanza con prestar atención a ese detalle que cuenta la vida del otro. Y si algo dejó claro Goldberg con su sorpresa, es que el amor crece cuando lo alimentas con intención. Si esta historia los inspiró, cuéntenos abajo en los comentarios qué les pareció ese gesto, si alguna vez les dieron una sorpresa que los dejó sin palabras o si están planeando una para alguien especial. Nos encanta leerlos y formar parte de sus recuerdos también. Si les gustó este vídeo, regálenos un like. Nos ayuda a llegar a más personas que, como ustedes, aman estas historias con corazón. Compártanlo con amigos, con su pareja, con quien necesite una chispa de romanticismo en su día. Y por supuesto, si todavía no lo hicieron, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen las notificaciones para no perderse nada. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Hoy celebramos a Gökberk YLDRM y Cembrearda, pero en el fondo, celebramos a todos los amores que se demuestran a través de hechos que hablan bajito y significan mucho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos recuerden que mientras haya cariño y ganas de escuchar, siempre habrá un gesto capaz de encantar a todos.